Pues buenas tardes. Vamos a comenzar la ponencia porque además después va a haber otra persona que va a hablar. Mi nombre es Marta Alonso y él es Imanol Calderón. Juntos fundamos un estudio en el 2014, que es un estudio multidisciplinar. Somos arquitectos de formación y siempre decimos que diseñadores por pasión. Y hoy venimos a hablar de la Real Fábrica de Cristales, que trabajamos con ellos desde el año 2014, que es un lugar muy especial, em, que además ha recibido el reconocimiento de la UNESCO en el 2023, si no me equivoco, por bien patrimonio inmaterial, que es el videosoplado de la granja. Además, es un lugar que está en la granja, muy cerca de Segovia, un edificio industrial del siglo XVIII, digamos, de los más importantes de toda Europa, construido en la época de Carlos III, un lugar que tiene muchísima historia, un edificio de 25.000 metros cuadrados. Mira que hemos ido, yo podría decir que 100 veces o más, y siempre descubrimos sitios nuevos, ¿no? Entonces, el título de nuestra ponencia hoy es El cristal legado transparente. Estamos aquí gracias a la presidencia de la Real Fábrica de Cristales, que además nos ha confiado en diseñar su stand, que podéis ver. Es una instalación que hemos presentado, que os vamos a contar también hoy. Y también gracias a todo el equipo de la granja, que además está aquí Elena, Arenal y Sara. Y muchas gracias por invitarnos. La Real Fábrica de Cristales tiene una parte que para nosotros es como magia, como de la arena y el sílice, trabajada a 1200 grados de su horno, que funciona 24 horas, donde hay hasta el fundidor trabaja por las noches, algo muy cálido y muy como el magma de un volcán, puede salir algo tan delicado, frágil, transparente y bello como es el vidrio soplado. Entonces todo ocurre en torno al horno, ¿no? La técnica que usan es de la técnica de la caña de vidrio soplado, que todavía no se sabe muy bien cuándo se descubrió el cristal, pero se dice en las leyendas que fueron unos en el desierto de Siria, unos mercaderes que por la noche se quedaron en el desierto y llevaban natrón con ellos, lo usaron para calentar los alimentos en la noche. El día siguiente se dice que se descubrió el vidrio soplado. Pero la evolución de la técnica de la caña, en el que empieza esa burbuja que durante 2 minutos van trabajando y vuelven a recoger el magma, se va haciendo cada vez más grande y se usan moldes. No se sabe, empezó en los romanos, ¿no? Incluso en Mesopotamia quizás, pero no ha evolucionado mucho desde entonces. Entonces, siempre que hemos ido allí, pues para nosotros es un momento muy mágico, hipnótico del fuego. Y nuestra primera relación con ellos casi fue algo anecdótico para una exposición en Nueva York, que era el ICEX, y presentamos unas piezas muy básicas. Entonces, para trabajar con el vidrio soplado necesitas muchas horas de observación, estar con ellos y entender la técnica. No es un dibujo y ya está, ¿no? Tienes que entender pues, cómo funciona el material, que Imanol y yo siempre trabajamos con los materiales desde las manos de los maestros artesanos, estando muchas horas con ellos. Bueno, aquí en estas fotos podéis ver a Diego Rodríguez, que es uno de los maestros, cómo poco a poco se va haciendo esa burbuja de vidrio soplado, que ya aquí está más bajo, unas 700, 800 grados, y poco a poco se va haciendo más grande para trabajar con molde o al aire, ¿no? Entonces, esto es un poco la relación con ellos. Pedimos unas piezas artísticas para nosotros. Tuvimos un primer encargo de un cliente de unas lámparas, y el mundo de la luz siempre ha sido muy importante en nuestro trabajo. Lo llamamos como un material intangible que transforma el espacio. Siempre decimos, si una casa mal iluminada te produce una sensación de
inquietud, ¿no? De no estar tranquilo, pero una casa bien iluminada, pues te cambia la vida, ¿no? Y de hecho se está demostrando que ahora están trabajando con una luz ámbar que recuerda las brasas de la madera, que relaja la mente, ¿no? Después de trabajar como proveedores nuestros, en el 2016 nos encarga la primera colección de lámparas, que ha sido casi como un máster y una colección muy importante. Claro, es que al final cuando estás en este sitio, que es muy mágico para nosotros, bueno, creo que me estoy escuchando doble. No sé, me escucho algo raro. Em, o sea, realmente o sea, diseñar con vidrio tienes que estar con el material, no es algo que estás con un cuaderno, se dibuja y lo haces, sino que tienes que estudiar el material, tienes que estar horas observando para luego poder empezar a diseñar. De hecho, esta colección que os vamos a presentar, recuerdo que estuvimos como 6 meses con ellos, casi todos los días, viendo cómo hacían las cosas, experimentando y aprendiendo, porque al final tienes que aprender de ello. Y nos sorprendió mucho esta sala. Es la sala de los moldes, es como la sala de las joyas, la sala de los tesoros. Tienen como más de 4.500 moldes, si no me equivoco. Y para nosotros son como pequeños robots, ¿no? Son como, ¿no? Como pequeños objetos que tienen magia, que son únicos. Y cuando nos dijeron de hacer una colección para ellos, pensamos, no vamos a hacer ninguna forma más, sino que vamos a utilizar lógicamente sus moldes, sus recursos, para poder hacer esta colección. Em, Esta colección lo que intentamos fue, bueno, empezamos a mirar todas las formas, todos los moldes que existían y lo que hicimos fue hacer combinaciones entre sí, porque las piezas que tenían o lo que vimos en ese momento eran piezas un poco más pequeñas y queríamos hacer como piezas más únicas y por eso se decidió de combinar piezas que eran antiguos quinqués, antiguos depósitos y hay una cosa que ha comentado Marta que para nosotros la luz es fundamental y sobre todo cuando se trabaja con vidrio transparente, que es en este caso, porque realmente queríamos potenciar el material, no lo queríamos dar en pues ningún color, sino que queríamos resaltar realmente la belleza que tiene este material, pues empezamos a trabajar con la luz, de dónde se coloca la fuente de luz, porque creo que hay una imagen más adelante. Bueno, bueno, esta es la colección que ahora os contaré un poco más bueno, con más detalle. Pero el reto de esta colección fue la fuente de luz. O sea, eh, utilizamos un montón de bombillas para intentar resalzar este material. Creo que compramos como unas 50 bombillas en el estudio, ninguna funcionaba. Hay una foto más adelante. Veis ahí como un montón de pruebas de bombillas que eran de vidrio, etcétera, pero ninguna transmitía un poco lo que se quería transmitir, ¿no? Lo que es el material. Y entonces jugamos con una serie de lentes, con un tipo de bombilla, que lo que hicimos fue alojarla en este espacio, que es un espacio que creo que es un poco, bueno, es el más difícil, porque ahí es donde se acumula todo el material y entonces el artesano tiene que ser lo suficientemente hábil para que deje ese espacio para poder colocar esta bombilla. Aparte de la luz, también era muy importante los procesos. Contra menos procesos y menos manipulación, la pieza era más pura, se controlaba más la transparencia y cualidad del cristal de la granja y era como cortes, taladro, pulido y no añadíamos un coste añadido que fuese talla, ¿no? Pensábamos que nuestro reto aquí era retroiluminar las siluetas de esos moldes y que la luz acompañase a las esculturas lumínicas sin quitarle protagonismo. En el momento que poníamos una bombilla en el mercado se veía más la bombilla que el trabajo de 8 y 9 personas que hay detrás de cada lámpara. De hecho, yo casi ya no las nombraría lámparas, son esculturas lumínicas, porque no es una lámpara industrial, es una obra de arte, es mucho trabajo. Para hacer una lámpara bien, toda de vidrio soplado en la granja, se tienen que desperdiciar unas cuantas porque se rompen o tienen defectos. Lo que sí hay Imanol, toda su colección, pues son vasos, jarras, ¿Veis? Esto, copas. por ejemplo, es una copa, ¿no? ¿Lo veis?
Esta se ve muy claro. Esa otra es un depósito. Y luego también queremos transmitir esa transparencia y con todos los materiales. El prensacables es transparente, el cable, como veis, es transparente. Luego la cazoleta es una copa de vino donde dentro se ve toda esta tecnología. Entonces nos gustaba que todo fuese transparente, todos los elementos. La bombilla la hemos diseñado en exclusiva para ellos. Entonces la bombilla es un diodo de LED que se puede reponer y la base es una barra maciza de aluminio torneado de manera artesana, porque no entendíamos que un material tan lujoso, pues con tanta historia, tuviese que estar acompañado por una bombilla industrial. Es que no tenía ningún sentido. Entonces, por eso yo creo que ya esta colección son lámparas, no diría, perdona, son esculturas de luz, ¿no? Y luego, pues el brillo del cristal de la granja, pues hace efectos muy vinculados a las luces y sombras que se podían recordar a cuadros del Prado, ¿no? Y tiene una parte muy emocional, ¿no? Entonces esa luz cálida, había clientes que han comprado las lámparas y decían, ¿dónde está la bombilla? Si es que no hay. Y eso me gusta, ¿no? Porque da luz, pero no veo la bombilla. Entonces esos detalles para nosotros es el diseño y es el esfuerzo de cuando te propones algo llegar a ello, ¿no? Entonces hubo mucha prueba y error. Queríamos que una pieza se suspendiese en el aire dentro de la otra para darle incluso más fragilidad, delicadeza. Por ejemplo, vamos a poneros ahora Os vamos a poner un vídeo del proceso para que entendáis un poco cómo se fabrican estas piezas. el vídeo, lo grabamos en el 2016 con Pablo Gómez Ogando, que es una persona muy sensible que trabaja ahora con la Fundación Norman Foster y que nos está acompañado de Club y lo video con De la Paz. Ese momento es como súper mágico, ¿no? Abren y tienes como el regalo de la pieza, que lo ves y es una maravilla ver eso. Bueno, pues aquí habéis visto el proceso de cómo se sombra el vidrio, luego pasa a un túnel en el que la temperatura calentamente para evitar que estalle durante larguísimas horas. También tiene trucos. Luego copa con la de talla, talla. Y luego nos gustaba que todas las piezas están numeradas. O sea, que toque manual, que está escrito RCP, número 24, 25. ¿Veis? Ahí está la cazoleta, que es la copa de vino, que dentro está esta tecnología. Y luego, cuando utilizamos esta fuente de luz, fue una sorpresa porque nos encontramos este efecto. Entonces, este efecto siempre lo llamamos que es el alma de este molde, es el alma de la pieza, porque realmente estás viendo la forma reflejada en el suelo. Y nos parecía, no sé, es muy bonito, ¿no? Porque cada pieza es única, cada reflejo que genera en el suelo es único y realmente está reflejando pues la forma de la pieza en el suelo. Este vídeo fue muchísimo trabajo, gracias a todo el equipo de la Real Fábrica que nos recibía y se grabó en muy poco tiempo, pero creemos que transmite muy bien pues, la emoción de todo este proceso, ¿no? Y del lugar mágico que tiene esa belleza tanto arquitectónica como artística como inmaterial. Imanol y yo somos siempre muy curiosos y cuando fuimos a este lugar veíamos que necesitaba, bueno, no necesitaba, que se merecía estar en la Semana de Diseño de Milán, ¿no? Y nosotros habíamos ido a Milán por una cosa de la Expo del 2015 que tenía que ver con la comida y siempre en este momento, nuestro referente era Rosanna Orlandi. Es una mujer muy importante en el mundo del diseño, que de hecho este año le dan el premio en Madrid Design Festival y va a venir el día 18 y 19. Así que si tenéis tiempo, recomiendo que vayáis a ver las conferencias. Y presentamos un producto nuestro, pero dijo, esto no me gusta porque no lo veo vendible. Pero después le enseñamos esta colección y dijo,
lo quiero todo, quiero la colección entera y la quiero presentar en el salón, ¿eh? Y de ahí, pues otras personas de distintas partes del mundo empezaron a ver. También animamos a la Real Fábrica y nos fuimos con Elena y Diego a Nueva York. Lo pasamos muy bien, montamos en el ICFF. De ahí salió un cliente como Google, por ejemplo, en San Francisco, o este cliente en Barcelona, que es un palacete precioso. Entonces son espacios donde se han presentado estas lámparas. Esta era una exposición que hicimos en Madrid con invitación, que venía gente y veía las posibilidades de construir nuevas chandeliers con piezas de esta colección, ¿no? Y ¿Veis? Si ves un poco este efecto, ¿no? Estas situaciones que realmente ha influenciado mucho en nuestro trabajo posteriormente, ¿no? A luego través de la observación de cómo pasa la luz pues a través del material, cómo refleja, qué tipo de iluminación, qué tipo de lente pues hay que utilizar para poder hacer este tipo de situaciones. son lámparas decorativas, son esculturas de luz. No son una lámpara que es un flexo, ¿no? Para eso tenemos otras lámparas, ¿no? Pero estas como te acompañan, tienen que ver con el bienestar. Esta fue una instalación en Portocervo, en la Galería de Verano de Rossano Orlandi, y la gente, pues, hay muchas lámparas en el mercado, ¿por qué voy a comprarme otra más, no? Entonces, la gente que compra esta colección tiene un vínculo emocional con estas piezas. Entonces, no es otra lámpara más, es una pieza en la que tú creas un vínculo, ¿no? De hecho, tuvimos la suerte de que en una entrevista por Ana Domínguez Siemens en la revista de White Mag, Pedro Almodóvar lo vio, nos quiso conocer y se las compró para su colección privada. Él es un gran coleccionista de vidrio. Tiene muchísimas piezas de marcas importantísimas, diseñadores internacionales. Y aparecieron en la película The Room Next Door con Tilda Swinton y Julianne Moore. Y fue pues un momento muy especial de la película. La Real Fábrica, de alguna manera, hace años tuvimos un taller y el equipo de Suárez, la joyería, el taller lo inventamos vinculado con el cristal. Entonces le dijimos, mira, dentro del taller que venían maestro-alumno, tenéis que ir a ver la Real Fábrica. Y desde entonces han creado una conexión, ¿no? Y seguís trabajando juntos. Y Juan Suárez, que es la tercera generación, siempre decía, vuestras lámparas son joyas. Pues para mí son joyas, no lo veo como una lámpara, ¿no? Y también reforzaba ese discurso que os contamos, ¿no? Entonces este año diseñamos sus escaparates, pero había un proyecto muy especial que además tenía bienes benéficos, que se presentó en el Palacio Real, que se llama Solidarity Xmas Tree, en el que las marcas de lujo construyen árboles que se subastan y todo el dinero este año iba vinculado a la educación. Entonces son fundaciones en el que hay chicos jóvenes muy brillantes que sus familias no pueden llevarles a una universidad. Entonces, pues hicimos un árbol desfragmentado usando las albaras, que es una pieza clásica bueno, pues que antiguamente los árabes, creo que es una palabra árabe, transportaban los líquidos. ¿Y por qué no hacemos una albara de 2 metros? Pues, y hacer Bueno, un conjunto no se de llegó a un los metros, se árbol. llegó un poquito menos, Sí. unos 60, unos 70, pero bueno, es una pieza un poco extrema, o sea, no, porque realmente estas piezas son como un metro, o un poquito menos, o un poquito más, pero tan grandes yo creo que nunca se han hecho. Y bueno, la verdad que, bueno, ahí está un poco lo que es el proceso. Esto es un poco bueno, la idea que teníamos, porque, claro, nos dijeron hacer un árbol, pero claro, un árbol, no nos íbamos haciendo el típico árbol, porque pensamos, claro, si tú recibes un árbol en casa, o sea, ¿tú qué vas a hacer con ese árbol? O sea, ¿solo lo vas a utilizar en diciembre? ¿Solo lo vas a utilizar unos días? Pues pensamos de hacer unas piezas que se desfragmenten, es decir, era un conjunto de unas 25 piezas en las que el usuario, cuando recibe este conjunto, puede utilizar 3 en un sitio, 2 en otro sitio. Es decir, al final lo puedes juntar, pero lo puedes desfragmentar y lo puedes utilizar durante, siempre, ¿no? Al final es albara para darle
un punto de un poquito más allá, le construimos un vaso en otro cristal que aguanta más los cambios de temperatura, que se puede lavar, que contenía una vela de cera a base de colza y soja, que dura unas 7 horas. Entonces es como la llama de fuego está flotando en el espacio y esa luz, esa mezcla del cristal, de la calidez de la llama del fuego, nos recordaba también un poco a la Navidad, ¿no? Donde las personas nos acordamos más unos de los otros, ¿no? Quizás más en concreto en ese momento. Pero esto tenía que ver porque el cristal soplado de esta manera, lo que hacía también era multiplicar los destellos, ¿no? Entonces lo presentamos en la joyería de Suárez en Serrano y era una experiencia íntima donde entrabas en una sala y con unas puertas correderas de papel te envolvían las luces de la vela, el cristal, la reflexión, la refracción y Era muy bueno, bonito porque cuando la sala estaba oscura, se veían todas las velas flotando y se veía todo el reflejo en todo ese espacio, que era un poco lo que se quería conseguir. Generar esa situación, porque llega un momento que la cera desaparece, se queda líquida y se ve realmente el fuego que está flotando con todos los reflejos y realmente bueno, pues un momento como muy especial. estamos hablando de proyectos que desde el punto de vista de Imanol y mío, consideramos que nuestro trabajo existe una gran responsabilidad de cuando trabajas con un lugar, como puede ser una institución, una marca o un cliente, ensalzar sus valores. Entonces, que el proyecto que hagamos perdure, quizás lleve al límite a todo el equipo y construyamos un discurso que llegue a más personas, ¿no? Y el oficio del vidrio soplado, em, ojalá consigamos que las nuevas generaciones pues quieran ser maestros vidrieros, ¿no? Porque además van a tener un futuro totalmente seguro, van a tener trabajo siempre. Y el vídeo soplado es algo que en el mundo del lujo, en el mundo del día a día, es imprescindible. Entonces, siempre consideramos que cada proyecto, que no hacerlo para olvidarnos de ello, ¿no? Que tenga recorrido en el tiempo. El proyecto primero que os hemos enseñado, desde ese momento se empezaron también a catalogar sus moldes y hoy en día tienen catalogados, Elena, si no me equivoco, creo que ya más de 500, en el que cualquier diseñador, arquitecto o cliente puede usar sus moldes. Y entonces compartir esa riqueza, porque además ellos como fundación han ido recogiendo los moldes de otras empresas que cerraban en la época de los 70, cuando había una crisis del petróleo fortísima, ¿no? Entonces tiene una historia muy fuerte y gracias a tener esa fundación y esta fábrica, pues el legado se está pasando a generaciones y creemos que tienen un largo recorrido. Y por último, os vamos a contar el proyecto que hemos hecho, que es un proyecto que veis 2026. Se han Bueno, pasado disculpa, 12 de hecho, años, estas piezas que hemos presentado antes, creo que las pero... podéis ver también por aquí, las Ah, podéis sí. ver, y vais a ver lo extremas que, o sea, lo extremas que son, ¿no? Son como muy extremas, con ese tallo central muy fino, inclinado, pero esas imperfecciones a nosotros siempre nos gustan, o sea, que no es necesario que quede recto y que no les importan esas cosas, sino que nos gusta esa imperfección y las cosas que sean más naturales. De hecho, consideramos que trabajar con la artesanía tienes que adaptar como algo de gran valor el defecto. El defecto hace que tu pieza sea única y no volvernos locos de que queremos que sea tan perfecto como lo que vemos en Instagram o en Internet o en el mundo industrial del plástico, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, esa imperfección dentro de unos cánones, o sea, dentro de unos límites, ¿no? Es muy bella y hace que tu pieza sea única, ¿no? Y lo último que os contamos es este proyecto que veis que hace como 12 años de diferencia entre el primero, no, 10 años de diferencia entre la primera colección que hicimos para ellos y consideramos que este proyecto solo es posible después de trabajar con la Real Fábrica durante 10 años, porque si no, no saldría. Porque para trabajar con el cristal necesitas mucho conocimiento,
ver su dureza, su fragilidad, su extremidad, punto extremo, Bueno, yo creo que más que aparte de conocimiento es observación. observar. O sea, es observar de cómo pasa la luz a través del material, cómo brilla, porque es un material que el brillo que tiene es, pues, es increíble, ¿no? O sea, le metes una bombilla o cualquier cosa que hagas, pues es que siempre va a quedar bien, porque tiene un brillo especial este tipo de Y luego también vidrio. que ellos, la Real Fábrica de Cristales, decida hacer este tipo de proyectos. Porque otro cliente a lo mejor diría, no, es muy extremo, ¿no? Pero ellos han entendido que este tipo de instalación, o por lo menos desde nuestro punto de vista, pues tiene una parte de emoción, de recuerdo, de transparencia, de fragilidad, que hace que sea recordado, ¿no? Y que las personas a lo mejor pues tengan ganas de saber más sobre la colección de productos fantásticos que tienen, desde un vaso, una jarra, una lámpara, o sea, una bombonera, jarrón de frutas, un montón de cosas, ¿no? Entonces, Imanol pensaba, ¿por qué no hacemos una lámpara, una mesa larguísima, toda de vidrio, con tubos de vidrio, desmontable, que esté en esta feria, pero mañana esté en el museo y pasando mañana esté en otro sitio, ¿no? Y Es que tenga ese punto de emoción, proporción, diseño y armonía que funcione en cualquier sitio. Es un lenguaje que todos entienden, ¿no? yo creo que tenía sentido de hacer como una pieza, una mesa alargada de cristal, patas de cristal, con esta colección, con la colección de lámparas que os hemos comentado antes, y dando valor a todas las piezas históricas que tienen y colocarlas encima de la mesa. Pero no solo eso, sino que hay una parte inmaterial que es lo que nos interesa mucho a nosotros como estudio, es lo que pasa aquí debajo. O sea, tanto nos gusta toda esta parte de aquí, este mundo, es precioso, pero muchas veces nos interesa mucho más todo lo que está sucediendo aquí abajo, de estas sombras, de estas cáusticas que se generan y estos círculos que son producidos a través de las lámparas. eh, Nos interesa mucho ese mundo. Y cuando juegas y cuando trabajas con la luz y trabajas con el cristal, pues aparecen esas situaciones que son muy bonitas y que son únicas y solo aparecen cuando trabajas con este material. Y por eso lo queríamos potenciar. Sabíamos que iba a suceder eso porque ya habíamos trabajado en esa situación y nos gustaba como que hubiese otro material en el suelo, ¿no? También teníamos la conversación con Elena que hablábamos de que el cristal es un material a priori frío, pero para nosotros no es frío, es muy cálido, porque tiene ese momento de mimetizarse con el espacio, con el entorno, de contener un líquido, de ver el color de ese líquido, de disfrutarlo, ¿no? O sea, si tú te tomas un vino en una copa de la granja o un cava en la copa de Carlos III, pues es que no sabe igual, ¿no? Entonces, tiene esa parte de calidez que conecta con el tacto, con la emoción. Bueno, es un material que es silencioso, ¿no? Es un material silencioso porque no llama la atención. O sea, está ahí, es transparente, no llama la atención, pero hay mucho detalle en esa pieza y hay mucho proceso en esa pieza. Y hay mucha historia en esas piezas. Y Entonces como veis como que todo el producto está flotando sobre, pues, sobre esta mesa con estos tubos de cristal, generando este mundo, generando estos brillos también, que los podéis ver también si pasáis por el stand. Y que estamos aquí al lado, en el 9C12, ¿verdad? Pues podéis ver esta instalación. Como nosotros somos muy exigentes, siempre exigimos que se construya antes de traer a la feria no una feria, un interior o donde sea, y fotografiarlo donde ha nacido, ¿no? Que es el edificio fantástico del 18, ¿no? De la época de Carlos III. Y con mucho esfuerzo, porque esto no se hace en una tarde, sino son muchas horas de trabajo, se consiguió colocar esta estructura
y colgar las 12 lámparas con las mesas de 8 metros y poder tener no solo la experiencia de verlo en Intergif, sino tener estas fotos que perdurarán en la memoria y que de hecho están teniendo un impacto ahora mismo en redes, empresa, y están muy contentos con esta imagen, ¿no? Y animarles a que, oye, ojalá se pueda llevar a otras ciudades y otras partes del mundo, ¿no? Que, que continúe la historia, ¿no? Y esto es como, pues, como terminamos un poco el trabajo de muchos años con el cristal de la granja, y que os animamos a otros diseñadores, arquitectos o personas que os animéis a usar este producto o a hacer vuestros propios diseños o usarlos en el día a día, que el cristal es frágil, pero no tan frágil, y tiene unas propiedades, yo creo que de emoción y de calidez, que nos ayudan en el día a día, ¿no? Yo creo que a vivir mejor al final, ¿no? Si tú te rodeas de cosas que tienen un sentido, pues al final somos todos más felices y, o sea, que esto es un poco la historia. Eh, Veis ahí un poco todas las piezas, estos brazos que son de las arañas. Y bueno, hasta nos gustaban estas cosas un poco de colocar animales, ¿no? Porque también hacen este tipo de cosas, ¿no? De técnicas. Entonces, nos gustaban un poco, pues, cosas como históricas, como cosas un poquito, pues, distintas ahí. Am, y bueno, y eso es. si tenéis alguna pregunta o comentarios. En la Real Fábrica, su departamento de diseño también, ellos te ayudan a diseñar y ellos diseñan sus propias cosas. Eso te podría responder mejor Elena, que ella es la que está ahí, es la persona. Ella es la que sabe Elena todas y estas Sara os cosas. pueden responder mejor que nosotros, pero claro que sí, ellos tienen un departamento de diseño y cuando diseñamos la primera colección estábamos allí todos los Todos los días, desde días. las 8 de la mañana hasta la tarde, hasta que llegaba casi el fundidor por la noche, que venía a cuidar el horno toda la noche porque el magma no puede parar, y estuvimos muchas horas. Entonces diseñamos nosotros la colección, pero sin ellos no Pero, sería posible. Es un claro, diálogo constante. es un Y Manol diálogo y yo y es no, un... no consideramos Mm. que los diseños sean nuestros, los diseños son de todos, Es de un todas las diálogo personas que con ellos participan, si no. o sea, recuerdo que estábamos 3 días, o sea, 3 días por semana. Bueno, también es porque nos apasionaba ese trabajo. Y estamos 3 días, o sea, lunes, miércoles y viernes, o pues eso, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con ellos trabajando, viendo cómo se hacía, porque al final tienes que aprender cómo se hace. Para poder llegar a diseñar algo en vidrio, yo creo que tienes que conocer primero cómo funciona el material para poder llegar a esa técnica y pensar, si estás haciendo un dibujo, vale, lo voy a hacer así, o lo voy a hacer así, se va a soplar así, hay que hacer este molde, se corta por aquí. O sea, al final es un material que hay que conocerlo y siempre estamos aprendiendo. O sea, siempre que Sí, vamos a la gran nunca fábrica, siempre terminas de siempre aprender. nos enseñan, no, pues esto tienes que hacer así, esto así. Y es una. Y yo diría que es un lujo, porque aprender de su mano, porque ellos son los que saben. Nosotros al final, pues, pol- bueno, hacemos esta estética o estas formas, pero ellos son realmente los que saben de cómo, oye, pues esto te puede funcionar, esto no, esto tal. Y al final es un diálogo. Sí, es un diálogo y bueno, yo no sé, creo que todo el mundo aporta, ¿no? Todas las personas involucradas. Creo que es muy importante que las personas involucradas crean en el proyecto, haya un ambiente mm, de esfuerzo, superación, exigencia, y eso es lo que hace que al final los proyectos tengan esta parte emocional. eh, Hay mucho trabajo detrás. O sea, Bueno, y luego también te lo tienes que creer, ¿eh? Porque recuerdo que con el proyecto de las albalas era como, también, es oye, verdad. esto es muy difícil, esto siempre es todo difícil.
Entonces dijo, no, no, tú hazlo, que seguro que funciona, que no pasa nada. Tú hazlo, que esto va a salir, pero seguro. Y luego al final sí, salió y se quedaron contentos. Y dice, ah, pues sí, mira, no ha Bueno, quedado tan mal. además fue un Y éxito porque el árbol se vendió por una cantidad muy alta que fue destinada a una fundación para personas que no pueden ir a la universidad, que tienen mentes brillantes. El que lo compró fue una persona muy conocida y decidió regalar el árbol a la dirección del ex Maastricht, y la fundadora decidió compartirlo con todo el comité. Entonces realmente la historia de la desfragmentación realmente es cierta. O sea, hay como 16 casas que tienen fragmentos de este árbol, ¿no? Y de estas piezas en el que hay como una vela flotando en el espacio que tiene una parte muy emocionante, ¿no? Imaginaros estas personas, la historia y el vínculo que tienen, ¿no? Entonces, a veces los sueños se hacen realidad y si escribiésemos el futuro, pues nunca seríamos capaces de escribirlo, ¿no? Porque supera tu capacidad de creatividad, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó un poco. sobre todo también yo creo que cuando ves todo el proceso, ves el valor que tiene. O sea, tú cuando ves cómo se hace una copa, cómo se hace esta albara, cómo se hace estas lámparas, ves todo el proceso y ves que tiene mucho valor. O sea, los moldes, la gente que está trabajando, cómo se hace, una a una. Y luego también o sea, tiene un precio, pero es que ese Claro. precio es de todo el trabajo que hay y hasta me parece barato. O sea, son piezas que son únicas, y son, pues, Y bueno, en Japón, que hemos estado hace unos meses con una universidad con gente muy joven, los jóvenes ahorran para comprarse una pieza artesana porque para ellos tiene un valor pues enorme, ¿no? Entonces prefieren tener 2 o 3 piezas con muchísimo valor que no tener mucho, ¿no? Entonces hay unas nuevas generaciones que creo que están tendiendo a tener menos cosas y más experiencia. Y entonces tiene que ver con esta parte que os hemos comentado de la emoción y el vínculo con el objeto, porque ya hay muchos objetos. ¿Por qué queremos otro más? Porque realmente te llega una parte de nuestro cerebro en memoria o lo que sea que te conecta con ese objeto y que vives con ello y te puede ayudar en el día a día, ¿no? A tener una armonía y una paz que es difícil explicar, ¿no? Entonces yo creo que los objetos de la granja pues tienen esa parte emocional, ¿no? no tiene ese alma. Ese alma, Mm. por ejemplo. Más preguntas. Oye, que somos pocos, podéis preguntar. Pues buenas tardes. Yo soy Elena, que ha salido mi nombre a colación varias veces. Lo único que no quiero haceros una pregunta, solo quiero pediros por favor que sigáis creando, que sigáis diseñando, que sigáis contando con la Real Fábrica como siempre hacéis. Sois unos grandes embajadores de nuestra empresa. Es una gozada trabajar con vosotros. Ya sois parte de nuestra familia. Es verdad, hemos pasado un montón de horas y de experiencias con vosotros. De hecho, ahora estamos trabajando en el siguiente proyecto, ¿no? Es verdad. Ese no se puede desvelar Sí, todavía. se puede pero- decir, es verdad. Em, este mes será Madrid Design Festival, pero aparte de Madrid Design Festival han construido una nueva feria de Collectible Design. El Collectible Design son piezas casi únicas, hechas en cadena, que la industria no puede industrializar. Son unas piezas muy especiales. Entonces queremos hacer una exposición en el Ateneo de Madrid, un sitio emblemático vinculado al conocimiento, sobre los prototipos, los intentos, las piezas únicas y las piezas con la Real Fábrica tienen muchísima importancia en esta exposición. Estamos haciendo una colección nueva que está inspirada en Japón, que es unos vasos funcionales, pero también esperemos llevar un poquito de este mundo, de esta instalación allí. Y también estamos haciendo unas nuevas piezas vinculadas a la luz ámbar, que hablábamos que la luz ámbar está ya usándose para gente joven, para relajarse, para tener pues una paz, porque la luz ámbar no tiene azules y verdes, no tiene los azules y verdes de las pantallas, entonces nos ayuda
a relajarnos y al final del día tener una luz ámbar ayuda incluso a dormir mejor, a concentrarnos más. Entonces va a haber con todo esto, así que os invitamos a venir los días 5, 6 y 7 de marzo. El día 4 será con puertas cerradas, pero el 5, 6 y 7 será abierto y presentaremos muchas cosas con la Real Fábrica de Cristales. Si nos dejáis, Y claro. además van a venir gente del mundo de la colección de arte y diseño internacionales, y también es un momento de cómo yo creo que mostrar el trabajo que se hace aquí a otras culturas y a otras visiones, ¿no? Así que eso es verdad, no lo hemos comentado, pero por supuesto estáis invitados al Ateneo, que está en la calle Prado, el 19. Pero te tomo la palabra de seguir trabajando juntos, Claro que sí, claro que sí. porque sí, sois parte ya de nuestro ADN ya. O sea Total. que Y luego también pues os invitamos a que visitéis la Real Fábrica de Cristales, que están abiertos casi todos los días, incluso fines de semana, poder ver el museo, poder ver colecciones que tenéis con artistas de distintas partes del mundo que se quedaban a dormir y hacían talleres, ¿no? De, de muchísimas partes del mundo, del Japón, de Chequia, de Francia, de no sé, tenéis no sé cuántas nacionalidades, pero que podéis aprender de las posibilidades del cristal. Yo creo que hasta todo se puede hacer en cristal. Yo ya me lo creo. O sea, creo que todo se puede hacer en cristal. Y no sé, y ver el proceso en el horno, en talla. O sea, que yo no sé, creo que es un sitio imprescindible. Una vez en la vida hay que ir. Pues nada, reiterar el agradecimiento por habernos contado ahora toda vuestra trayectoria profesional relacionada con el vidrio y el cristal y el diseño, esa emoción que transmitís. A IFEMA agradecerle también la invitación, a Intergive, la invitación que nos han ofrecido para poderos hablar y contaros lo que es este proyecto con Mallice. Y como bien decía Marta, nosotros somos una institución pública con casi 350 años de historia. Es una historia pues bastante importante y como fundación pública pues nada más que deciros que es una empresa de todos. Es decir, que no solo es nuestra, sino que todos los españoles podemos disfrutar y aprovecharnos de ella y del conocimiento que hay detrás. Un legado que tenemos que seguir manteniendo, que, como bien habéis dicho, es bien inmaterial de la humanidad, declarada por la UNESCO, y que ojalá pues perdure gracias a esa formación a través de nuestra escuela, que podamos seguir formando nuevos profesionales y que los profesionales que se dedican al interiorismo, a la decoración, los que tienen sus tiendas y que pueden proveer al cliente final, pues sigan teniendo en cuenta el vidrio y el cristal como un elemento de uso y que convive con nosotros, que aunque es, como bien decía Imanol, algo que no se ve, que pasa desapercibido, en realidad es algo prescindible para todos, ¿no? Imprescindible, perdón. Muchas gracias a todos y especialmente a Marta y a Imanol. No, gracias a vosotros. Es un súper lujo siempre trabajar con la Real Fábrica. Gracias a Natalia, también de la feria de Intergit, que nos ayuda mucho. Y nada. y también Sara, que está aquí. Sara y Elena, que son las personas que os pueden recibir en su espacio, el 9C12, y contaros todo. Y nada, siempre es un placer y un lujo, vamos. Así que muchas gracias. Gracias.